Shalom, paz del Señor a todos los amados. Es un gusto poder estar en esta plataforma y poder compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Quiero compartir algo que tiene que ver con el arrepentimiento en tiempos de la gracia. La trompeta de Dios ha sonado en el Antiguo Testamento y sonaba en momentos especiales, y los sonidos eran sonidos específicos a los cuales el pueblo estaba muy atento. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, sonaba la trompeta para que el pueblo escuchara qué es lo que Dios había mandado como mensaje o como mandamiento para el pueblo, y a través de la trompeta el pueblo acudía al llamado. En estos días sonará la trompeta invitando al pueblo judío a la humillación y al arrepentimiento. Es un llamado al examen de conciencia para poder estar delante del rey y a su vez delante del juez justo. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento en estos días previos a Yom Kippur era una búsqueda de Dios para que la mano misericordiosa de Dios soltara el perdón, al que también se le hacían a Dios sacrificios por el pecado en el día del perdón. Muchas cosas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, tenían una dimensión, y estas fiestas, estas celebraciones y muchas cosas que han pasado en el Antiguo Testamento, dice Pablo que fueron escritas para nuestra enseñanza y tienen ahora en el Nuevo Testamento una nueva dimensión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la ley estaba escrita primeramente en las tablas de la ley. En el nuevo pacto dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. También en la antigüedad el sacrificio en el altar era de un animal, y en el tiempo de la gracia el sacrificio fue de nuestro Señor Jesucristo. Así como estas muchas cosas cambiaron en el tiempo de la gracia, las cosas que suceden ahora en los días de Yom Kippur, sonaba la trompeta para que el pueblo examinara su conciencia y se humillara y buscara arrepentimiento, y Dios soltara el perdón. Esto es para el pueblo judío. Ahora, ¿cómo es este tiempo de arrepentimiento, el nuevo pacto, en los tiempos de la gracia? ¿Qué cambió en cuanto a esta festividad? Ahora las cosas suceden de otra manera. Jesús dice que ahora el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, luego de la obra de la cruz, nosotros, luego de haber reconocido nuestra condición de pecadores y luego de habernos arrepentido y haber creído en Jesucristo, recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. Y ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos convenció de pecado y por la fe alcanzamos la justicia. Y el juicio se convierte en el juicio del trono blanco, que es más bien una entrega de galardones. Así que nosotros ya no tenemos el peso de la condenación, ya no hay ninguna condenación, y en el futuro no esperamos un juicio de condena, sino un juicio de entrega de galardones. Ahora, ¿cómo funciona ese arrepentimiento en tiempos de la gracia? Dios nos llama al arrepentimiento, pero ya no es para ir en busca del perdón, porque el perdón ya sucedió en la cruz del Calvario.
De tal manera que nuestro arrepentimiento no activa el perdón como en el Antiguo Testamento, porque el perdón ya sucedió. Ahora es el perdón y la misericordia de Dios y su gracia infinita la que se activa primero. Y nosotros, atraídos por el perdón, venimos al arrepentimiento, pero ya sabemos que nuestros pecados ya fueron perdonados. Es por eso que el apóstol Juan en su primera carta dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Eso significa que el perdón ya fue consumado, ya fue extendido por la gracia, es decir, que sin merecerlo, y antes que nos hayamos arrepentido, y aun cuando estábamos en pecado, Él nos perdonó. Dice la Escritura que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora es el Espíritu Santo quien nos revela esta verdad, nos muestra nuestra condición de pecadores y nos promueve a la fe, porque es nuestra fe la que es contada por justicia, no por obras, no por sacrificios. Y venimos ahora a cobijarnos en la gracia y en el perdón de Dios que ya nos fue otorgado. Por eso Jesús dice, consumado es, hizo la obra de la expiación. De tal manera que ahora es primero el perdón y la gracia. Y este perdón y esta gracia inmerecida me atraen al arrepentimiento y no al revés. Vamos a buscar a Dios, pero no buscando el perdón, pues el perdón ya sucedió, sino para que vamos a buscar a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar nuestros pecados en los pliegues del alma, pecados que a veces no podemos ver a causa de nuestro orgullo. Vamos a buscar a Dios para que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver las a veces invisibles cuerdas del pecado que nos atan con sutileza y nos impiden alcanzar el propósito eterno. También, una vez que el Espíritu Santo nos mostró el pecado, le pediremos que nos ayude a reconocer que esos pecados están en nosotros y así asumir la responsabilidad por nuestra conducta y, arrepintiéndonos con sinceridad, tener buena conciencia delante de Dios. Entonces serán blancos nuestros vestidos y no faltará ungüento sobre nuestra cabeza. Es ahora que la iglesia del Señor debe buscarle como nunca le buscó y llenarse de la sustancia divina, la verdad y la justicia, para que cuando hablemos como Jesucristo, que dice la Escritura en Mateo, que hablaba como quien tenía autoridad. Si buscamos a Dios, nos revestirá de verdad, de justicia y de sabiduría para manifestarla a las potestades y a los principados, porque es de esta manera que Dios evidenciará su gloria y su poder a través de sus hijos. Así que debemos buscar a Dios para que miles vengan a los pies de Cristo, atraídos por esta santidad, que es la santidad de Jesús. No una santidad que repelía, sino Jesús tenía esta santidad atractiva. Esa es la unción que Dios derramará en estos tiempos sobre su iglesia. Yo creo que hay más de parte de Dios para su iglesia en este tiempo y que está eso de Dios, esa abundancia a la espera de que busquemos esos misterios bien guardados, reservados para ser revelados a los hambrientos de su presencia y de su gloria. Busquemos compasión y hallaremos
la abundancia de Dios para la iglesia en este tiempo glorioso de la manifestación de los hijos de Dios. Que Dios les bendiga ricamente. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו אליה והונקה, יישא אדוני פניו אליה וישם